¿Cómo están? Continuamos una semana más de práctica de campo con hidrología y esta semana vamos a hacer la práctica de permeabilidad del suelo. Para esto tenemos que saber que el suelo tiene ciertas propiedades de transmitir no solamente el agua, sino que también el aire, que esto influye en cuanto a la relación del volumen de los macroporos y los microporos del suelo. Los macroporos son aquellos que tienen los espacios un poco más grandes y entonces hace que sea correcta la aireación. Y los microporos son aquellos que tienen la capacidad de retención del agua, es decir, que el espacio es pequeño entre ellos. Para que la permeabilidad sea efectiva, lo ideal sería tener un suelo que tenga esa capacidad de una correcta aireación, que sean del tipo de macroporos, para que la permeabilidad sea efectiva. El suelo impermeable es entonces aquel que pierde poca agua. Quiere decir que su tipo de suelo sería microporos. O sea, el traspaso de agua y aire sería a través de estos microporos, por eso es impermeable, porque deja pasar poco a través de sus espacios. Y el permeable es el que pierde demasiado agua. Es decir, que si hay cierto espacio donde pueda quedarse el agua retenida, va a ser por poco tiempo porque la permeabilidad permite entonces que se absorba rápidamente. La idea es entonces que haya una fluidez en equilibrio entre el aire y el agua para que sea correcta nuestra permeabilidad. En resumen, la permeabilidad del suelo sería entonces el movimiento de agua y de aire a través de ciertas fisuras, ciertos poros y cavidades del suelo. La impermeabilidad del suelo entonces hace que se pierda poco el agua y la permeabilidad del suelo hace que se pierda mayor cantidad de agua. Y aquí podemos ver los materiales que vamos a utilizar en la práctica. Pala, unas maderas que nos va a servir para excavar bien, una escoba, un balde, la calculadora y por supuesto nuestro cuaderno de campo. Lo primero que tenemos que hacer es delimitar un área de aproximadamente 50 centímetros por 50 centímetros. Medimos entonces 50 centímetros con 50 centímetros. Una vez que tengamos toda esta medición, se procede entonces a la limpieza del área, es decir, que tenemos que quitar todo lo de arriba que sería la primera capa de suelo, porque esto puede tener varios restos, ya sean restos vegetales, restos orgánicos y demás. Y la idea nuestra es sacar esta pequeña capa de suelo para que quede prácticamente el suelo desnudo, vacío. Con las escoba sacamos todo el excedente y de ahí ya se puede ver la coloración de la tierra que es diferente ya, porque ya salió todo el resto de la primera capa de suelo. O sea, la parte externa, donde contiene los materiales orgánicos, los restos de lo que se haya utilizado, nada más. El siguiente paso de la medida tomada 50 por 50, cavamos en el centro mismo con la ayuda de una pala. Entonces la idea aquí es de hacer un hueco de aproximadamente 70 centímetros para comprobar la permeabilidad del suelo. Entonces cavamos hasta llegar a esa profundidad aproximada y ahí ya se puede observar que la coloración del suelo inclusive ya cambia debido a las capas, la siguiente capa de suelo que ya se puede visualizar y es diferente la coloración. Sacamos todo el exceso como podamos, procedemos entonces a la medición y tenemos que alcanzar los 70 centímetros de profundidad. Una vez que tengamos entonces las medidas ya hechas, descargamos el agua hasta prácticamente la boca de lo que habíamos cavado por primera vez. En este primer paso tenemos que darle un poquito de tiempo, tenemos que esperar que se absorba aproximadamente media hora. Una vez transcurrida este tiempo, vamos a ver que ya va bajando esto, o sea, el suelo ya va absorbiendo aproximadamente 30 o 40 centímetros, ya tiene que bajar en ese tiempo transcurrido. Una vez que pasó ese tiempo, media hora, 40 minutos, volvemos a nuestra área y medimos cuánto absorbió. Vamos hasta el fondo con el centímetro y vemos entonces cuántos centímetros fue lo que absorbió en la primera vez. Una vez que hayamos hecho eso,
Repetimos el paso y volvemos a saturar con agua. Para obtener un promedio vamos a hacer la misma medición 5 veces cada 10 minutos. La primera vez esperamos media hora cuando saturamos por primera vez nuestro suelo cuando reposamos, esperamos media hora y a partir del segundo intento de saturar el suelo, allí recién vamos a tomar nuestras medidas. Cada 10 minutos 5 veces. Y así vamos a tener nuestros datos obtenidos en nuestro trabajo de campo. Lo que hicimos fue cavar aproximadamente 60 centímetros, que va a ser nuestra longitud, y también aproximadamente 20 centímetros tiene que ser el radio de lo que nosotros cavamos de la pala, o sea, el redondito que dejó la pala. Y esta sería la altura acá, chiquita, de lo que se absorbió cada vez que recargábamos. Entonces se va anotando en una pequeña tabla. El primer intento esperamos 10 minutos y de los 60 centímetros absorbió 34,4 centímetros. En la segunda toma absorbió un poco menor, en la tercera un poco menor, en la cuarta lo mismo y en la quinta ya se saturó definitivamente. Así entonces representamos nuestros datos de nuestro trabajo de campo. Y para completar entonces el coeficiente de permeabilidad tenemos que hallarlo a través de esta pequeña fórmula. Coeficiente de permeabilidad se representa con la letra K. V sería el volumen promedio drenado. L sería la distancia en el interior de la muestra del suelo. H, la pérdida de carga hidráulica total entre cada punto en donde se produce la infiltración, el área de la sección transversal y el tiempo necesario. Primeramente tenemos que hallar el área, en este caso va a ser del círculo, la fórmula del área del círculo, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pi, que es 3,14, 20 es nuestro diámetro del círculo que se hace con la pala, al cuadrado dividido 4 y se tiene este resultado. Ahora para la altura promedio sería la suma de todas las alturas en las 5 tomas dividido por la cantidad de tomas, 5 veces. Hicimos la misma toma de altura. Y tenemos aquí el resultado de la altura promedio en centímetros. El área tiene que estar en centímetros cuadrados. Y la velocidad sería el área por la altura, o sea, esta área por la altura. Este resultado, 3,14159 por este resultado. Y tenemos aquí el resultado del volumen en centímetros cúbicos, porque es centímetros cuadrados por centímetros cúbicos. Y aquí ya tenemos nuestro cálculo, nuestra fórmula original, que sería entonces el volumen, este volumen, por la longitud, que era 60 centímetros lo que cavamos, por la altura promedio, el área que ya calculamos y el tiempo que empleamos, la suma total del tiempo. Y aquí tenemos entonces que el resultado es de 0,100 centímetros por segundo. Y de acuerdo al valor de K que nos salió en el cálculo, podemos descifrar aquí. Nos salió aproximadamente bueno nuestro drenaje, o sea, nuestra permeabilidad es buena según ese cálculo. Quiere decir que es arena limpia y también contiene grava, o sea, la permeabilidad sería entonces buena. ¿Y cómo vamos a entregar este trabajo? De nuevo vamos a entregar los resultados. Así como en la práctica anterior también vamos a entregar solamente los resultados. O sea, la tarea sería la entrega de los resultados y la hojita de cálculo. Si es que llegan a hacer esta práctica, yo les recomendaría que hagan en sus casas, pueden hacerlo sin ningún inconveniente o en un pequeño espacio en el lugar de trabajo. Si coinciden grupalmente pueden hacerlo sin ningún inconveniente. O si es que no tienen posibilidad de hacer la práctica, al menos hacerlo manualmente con el ejemplo que di en una hoja en limpio y enviar una foto que también voy a poner en anexo ahí en aplicando lo aprendido como para que puedan sacar una pequeña foto de eso y enviar. Bueno, les deseo éxitos a todos y ante cualquier consulta estamos a las órdenes siempre. Éxitos.